la sesión. Quiero solicitarle si hay cuentas, señor secretario. No hay cuentas, señor presidente. Entiendo que las indicaciones del Ejecutivo entraron respecto al Estatuto Antártico y están incorporados al texto de acuerdo a lo convenido. Es exactamente lo que está dicho, señor presidente. Las indicaciones entraron en tiempo y forma y son exactamente las mismas que ustedes ya habían adoptado preacuerdos, por lo cual correspondería refrendarlas a partir de este momento. Si usted lo tiene bien, puede dejar abierta la votación. Solicitaría que tome la votación antes de pasar al otro tema. Senador Castro. A favor. Bueno. A favor. Gracias. Senador Moreira. Senador Moreira. Sin micrófono. Debe estar con un problema. ¿Aló, me escucha? ¿A favor, senador Moreira? Sí, a favor voto, a favor voto. Gracias. Estoy con un problema en la conexión, pero voto a favor. Gracias, muy amable. Presidente. A favor. Ya, apenas se incorporen los senadores Lago y Pizarro, les tomaremos su votación. Muchas gracias. Vamos por aprobado. Quiero, como decía, agradecerle al señor canciller que nos puede acompañar hoy en un día, en una fecha relevante, donde lo que deseamos es realizar una sesión especial de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado con ocasión de cumplir 30 años la Agencia de Cooperación Internacional en su principio, posteriormente Agencia de Cooperación Internacional y Desarrollo desde el 2015. Es muy importante recordar cuando se creó esta institución allá en los años 90, éramos otro país, donde se publicó esto en el diario oficial, era la ley que transformaba ODEPLAN en MIDEPLAN, era en un momento donde se creó la agencia como una institución pública con responsabilidad en la definición e implementación de las políticas chilenas de cooperación internacional, donde las funciones de la AXI eran propias de la época de gestionar la elaboración, presentación, negociación de iniciativa y la recepción de los recursos de la cooperación internacional. Recordar que don Rodrigo Egaña fue a quien le tocó un proceso de instalación de esta institución del Estado tan relevante en ese momento, y desde la creación de la AXI, después AXID, hace 30 años está contribuida a nuestras relaciones diplomáticas de múltiples maneras, y por ello es que pasó a la Cancillería desde MIDEPLAN en materia de dependencia. Yo quiero, en ese sentido, no alargarme en la presentación, sino solo decir que en los 30 años de la AXI, este ha sido un tremendo instrumento de política exterior, en cómo se ha ido desarrollando, y por ello hemos considerado tan importante detenernos un momento como comisión para celebrar los 30 aniversarios, pedir a su actual director, porque sigue siendo un instrumento al servicio de la política exterior de Chile, y consideramos de mucha pertinencia tener esta sesión, escuchar y pensar cómo esta institución no solamente la fortalecemos, sino que la proyectamos a futuro. Por ende, dar la bienvenida a todos, ofrecerle al canciller la palabra antes de al señor director, que nos puedan compartir una conversación y coordinar con don Julio para ver cuánto van a ser nuestros tiempos. Pero quiero darle la bienvenida absolutamente a todos, reiterarla. Para mí es muy importante esta sesión. Recuerdo, porque tuve el honor de estar en el Congreso cuando se creó la Agencia de Cooperación, cuando cambiamos de ODEPLAN a MIDEPLAN, y ser testigo de cómo esta institución ha ido desarrollándose y siendo una tremenda institución que tenemos que fortalecer, en particular en la pospandemia. Señor Ministro. Señor Presidente, señores senadores, embajadores, primero quiero señalarles que conmemorar
30 años de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, más que una conmemoración, es una celebración. Uno conmemora lo que recuerda y celebra lo que uno recuerda como un hecho notable, con una gestión relevante. Y esta agencia, efectivamente, hoy es un componente muy relevante de la política exterior, porque de una u otra manera contribuye a fortalecer la agenda internacional de Chile, no solamente con países vecinos, sino que también a nivel regional y global. Y también permite que un país como el nuestro, que ha tenido un crecimiento significativo en los últimos 30 años, se relacione con otros transmitiendo no necesariamente recursos, sino que principalmente experiencia. Y las experiencias son muy destacables porque le permiten a uno, en el proceso de acierto o error, andar más rápido. Esta agencia, señor presidente, nació como un servicio público en el año 1990 y, como usted recuerda, en el año 1990 la agencia estaba vinculada con el Mideplan, y su función era principalmente recibir la cooperación internacional que venía a Chile y canalizarla a esta desde una perspectiva que hacía lógico que tuviera que depender de Mideplan, porque siendo las carencias sociales en Chile significativas, los aportes que venían a través de la agencia se buscaba canalizar a aquellos sectores con mayores carencias. Y quiero destacar que esta agencia es la segunda agencia más antigua especializada en Latinoamérica. Solamente hay una que fue creada antes, que es la agencia creada en el Brasil. Ahora bien, en el año 2005 se modificó la ley y la agencia pasó a relacionarse con la presidencia a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y no es menor este cambio, porque la agencia pasa de Mideplan a relacionarse con el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque se concibe la agencia no solamente como un vehículo de recepción de recursos, que en ese momento ya por razones de crecimiento del país eran menores, sino que se le concibe también como un instrumento de nuestra política internacional. Y de ahí entonces que se le vincula con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Quiero señalar, presidente, que la agencia hoy día tiene una situación diversa, porque desde el año 2017 Chile es graduado por el Comité de Ayuda al Desarrollo, lo que implica el cese de este tipo de cooperación internacional debido al nivel de ingreso per cápita del país. Y esto hace que la agencia primero ya no califique, ni el país califique para recibir determinadas ayudas, y por tanto salir a buscar recursos es un tema más complejo, demanda mayor capacidad y conocimiento de quienes la dirigen, y necesariamente la agencia hoy día cumple un rol principalmente de política exterior, no solamente ello, pero principalmente de ello, y es relacionarse con los países iberoamericanos y el Caribe, también tener algunas actividades especiales en África y otras menores en Asia. Y la agencia hace de una u otra manera de organizadora de recursos. Hay muchas veces son otros países los que hacen donaciones, y estas donaciones son luego canalizadas bajo el control y la gestión de la agencia a países que demandan esta ayuda. Y de una otra manera, cada vez que la agencia logra que un país donante haga la donación a través nuestro para llegar a un tercer país, está validando la capacidad técnica de la agencia, está validando también el control adecuado de los recursos, en definitiva, la eficacia y eficiencia de la utilización de los mismos. Quiero señalar, presidente, que hemos tenido reuniones con la agencia
para procurar focalizar aún más los recursos en aquellas áreas geográficas que el país tiene intereses directos. La agencia tiene que brindar colaboración internacional y en la medida de lo posible esa colaboración tiene que redituar también desde el punto de vista político al país. Tenemos que lograr que la agencia sea cada vez más relevante, especialmente en los nuevos objetivos que se ha trazado el país. Me refiero a tener, usted sabe que hemos estado trabajando con un grupo multifacético en una propuesta distinta respecto de Bolivia y queremos que la agencia también haga un aporte significativo. Eso no siempre significa que la agencia tenga que ir al extranjero a hacer algo, sino que colaborar, por ejemplo, en aumentar las becas que estamos otorgando a terceros países. Pero vuelvo a señalarle, presidente, la agencia es un instrumento relevante en nuestra política exterior, presenta nuestros intereses bajo una fórmula distinta y en la medida que exista una plena colaboración y enfoque entre las actividades de la agencia y los lineamientos del ministerio, la agencia es un instrumento de nuestra política exterior que tenemos que valorar. Yo, presidente, prefiero dejar hasta aquí esta presentación y le pido anticipadamente, le señalo que un rato más tengo que ir a otra comisión del Senado que me ha invitado por otro tema y si me retiro no es por no interés, sino para tratar de cumplir con las dos comisiones. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, canciller Julio Rivera. Para nosotros es muy importante su participación. Entendemos que este es un instrumento de tremenda valor y estábamos informados que está también citado a otra comisión, así que se van a sobreponer. Me gustaría ofrecerle la palabra a don Rodrigo Egaña, a quien le correspondió en su momento histórico poner en movimiento una nueva institucionalidad en otro momento y que hoy tiene un rol muy importante. Antes de ofrecerle la palabra, me gustaría pedirle al senador Lagos si le pueden tomar la votación sobre el Estatuto Antártico. Los otros ya refrendaron su votación. Don Julio. Sí, muy brevemente, señor presidente. Bueno, saludarlos a todos, al señor canciller. Veo aquí Juan Pablo Lira. Veo ahí a don Rodrigo Gaña, me parece. Saludarlo, al miembro de la comisión. Sí, yo reitero mi aprobación del acuerdo que sostuve la semana pasada, o sea, refrendo el acordado la semana pasada respecto al proyecto de ley de Estatuto Antártico y reitero mi agradecimiento por la capacidad que tuvimos de ponernos de acuerdo en un tema que se veía medio complejo a ratos, pero que creo que quedó resuelto más que de manera satisfactoria, así que muchas gracias por todo. Y anticipar al señor canciller que lo voy a llamar bilateralmente para plantearle un tema de menor cuantía. No se preocupe, que no hay ningún problema. Gracias, senador Lagos. Don Rodrigo Rodrigo. A favor del senador Lagos, que ha consignado el voto. Don Rodrigo, le ofrezco la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, señor presidente. Los saludo a usted, al resto de los senadores, miembros de la comisión, al señor canciller. Y en primer lugar, sinceramente, le quiero agradecer la invitación. Es muy extraño que se haga una sesión especial como esta y que a uno que estuvo vinculado hace 30 años o más, un poquito más, porque empezamos a trabajar antes del año 90 en este tema, lo inviten. Así que realmente mis agradecimientos muy sinceros. Y yo quisiera hacer un par de comentarios sobre qué ocurrió en ese periodo, porque creo que el haber creado, tal como lo señaló el señor ministro, este instrumento en esa época, año 90, y que se empezara a diseñar a fines de los 80, yo diría después del plebiscito del 88, ahí empezó a tomar forma la idea de poder crear una institución como esta, ha sido muy relevante. Y hoy día, sobre todo viendo el video que entiendo que va a presentar la agencia, que no estaba informado, la cantidad de iniciativas que hoy día desarrolla la agencia es enorme, es de mucho valor. Y quizás en ese momento era bien difícil imaginar que después de 30 años no solo íbamos a mantener el servicio activo y creativo, sino que íbamos a estar
como ya se pensaba en esos años, que la agencia debía naturalmente fluir desde el Ministerio de Planificación al Ministerio de Relaciones Exteriores. Una primera cuestión que me gustaría recordar es el trabajo preparatorio al tema, porque cuando se asume el gobierno en marzo del 90, ya la agencia de hecho estaba trabajando. Y aquí yo quisiera recordar el trabajo que coordinó Sergio Molina Silva, posterior ministro de Mideplan, ministro de Educación, que había presidido el Comité por las Elecciones Libres. Y a él el candidato a la presidencia, Patricio Elwin, le pidió que coordinara esta comisión, porque era una comisión que iba a tener cierta tensión. Porque tenía que resolver una tensión que no era menor, que era la de expresar la concertación en su trabajo, pero además responder a las características del programa del gobierno del presidente Elwin, que fue la transición. ¿Y por qué señalo expresar la concertación? Porque claramente se veía que en una situación económica que no era fácil, todos recordamos el primer gobierno del periodo democrático fue un gobierno de mucha tensión económica, se veía que la cooperación podía ser un instrumento de apoyo a un conjunto de áreas que eran muy sensibles y que había que priorizar. Entonces, ese trabajo empezó a hacerse unos 8 meses antes de marzo, en una comisión presidida por Sergio Molina, y yo quisiera así recordar a 2 personas que fueron muy importantes en ese periodo. Uno es Iván Lavados, Iván Lavados Monte. Él había trabajado en el área de cooperación técnica internacional en el ODEPLAN, en el gobierno de Frei Montalva, en los años 66, 67, 68. E Iván siempre había estado vinculado a los temas de cooperación internacional, muy activo en el ámbito de la cooperación universitaria. Y él fue muy importante en la creación de la agencia. Y el otro es el senador José Miguel Insulza, actual senador, que en esa época también él cumplió un rol muy central en poder ordenar lo que era cómo la concertación iba a responder a esta demanda. El programa que se tenía que armar era bastante claro. Había que apoyar el proceso de transición y había que priorizar los programas que eran los más importantes de enfrentar en ese periodo. Y yo creo que esa orientación de política frente a un conjunto muy amplio de países y organismos internacionales que querían apoyar el proceso de la transición y que querían que ese proceso fuera exitoso, fue una cuestión que tomó tiempo, pero que creo que la pudimos realizar de manera adecuada. Crear la agencia significó crear un servicio público. Acordémonos que antes de la agencia solo había un pequeño departamento de cooperación técnica en ODEPLAN, que tenía 4 funcionarios y que básicamente llevaba el programa con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el PNUD, y tenía la cooperación técnica con Japón. De tener 2 vínculos, pasamos a tener vínculos con unas 40 instituciones entre bilaterales y multilaterales, que implicaba armar un servicio con la lógica de cualquier servicio público, pero con una experiencia que básicamente provenía de la cooperación no gubernamental, que todos recordemos en el periodo de la dictadura había sido muy importante para desarrollar una serie de ámbitos, en el ámbito de los derechos humanos, pero además en el ámbito de programas sociales, programas de desarrollo, que tenían el gran desafío de pasar de ser programas muy puntuales y muy específicamente localizados a ser programas de aplicación nacional. Tuvimos que hacer una dotación de personal idóneo. Yo creo que teníamos mucha gente que había trabajado en cooperación internacional en el periodo anterior en distintos países, en distintos organismos multilaterales. Y logramos armar el proceso
técnico, que no era menor, de cómo levantamos las iniciativas, entendiendo que aquí había una política de gobierno muy clara y una política de cooperación que expresaba lo que eran las prioridades de la transición, y cómo eso entraba a todo el periodo de negociación internacional, llegar a acuerdos y poner en marcha los proyectos, evaluar, entregar resultados, recepcionar dinero, etc. Todo eso hubo que crearlo en una situación extraordinariamente corta de tiempo. Yo quisiera recordar que el primer proyecto de cooperación internacional se firmó el día 12 de marzo, en la mañana, y fue un proyecto que por el lado chileno firmó el entonces ministro de Educación, don Ricardo Lagos Escobar, y que fue con el gobierno de Suecia, y que fue para el emblemático programa de las 900 escuelas más pobres. Ese era un programa que se había trabajado en organismos no gubernamentales, el CIDE, el PIE, organismos expertos en educación, y que se hacía una apuesta de decir, mire, tenemos que preocuparnos de las 900 escuelas más pobres. Y el ministro de Educación priorizó ese proyecto, por lo tanto, toda la preparación de ese proyecto se hizo antes de ser gobierno. Y ahí hubo una confianza del gobierno de Suecia. Recordemos que quien vino a firmar era el subsecretario de Relaciones Exteriores, Pierre Chory, un gran amigo de Chile en la década de los 80 y con posterioridad. Pero ya ese día, 12 de marzo, la cooperación empezó a decir, mire, estamos presentes. Yo creo que no está de más decir dónde estuvieron los énfasis. Hubo una importante colaboración con el Parlamento, naciente en esa época. Importante colaboración también con el Poder Judicial. Pero además se priorizaron áreas muy relevantes. Primero, los temas de pobreza que enfrentó el FOSI, una institución que nació junto con la agencia. Educación fue un tema central, no solo fue el programa 900 escuelas, sino que en ese periodo se iniciaron muchos otros programas. Importante cooperación a nivel universitario, recuperando fundamentalmente las universidades públicas, que recordemos que el año 90 estaban muy deterioradas, en malas condiciones y muy ausentes del mundo de la cooperación externa. Después, en el área de salud, dos cosas que fueron básicas. Primero, se logró la donación de una importante cantidad de ambulancias, y uno empezó a ver que a los lugares más apartados llegaban ambulancias que tenían servicios que tiene que tener cualquier ambulancia para atender a un paciente hasta llevarlo al hospital. Y hubo una importante colaboración en equipamiento que era complementario a los trabajos de mejora de infraestructura. Importante cooperación en el ámbito de la vivienda social y un conjunto de otros temas prioritarios que a partir del apoyo de la cooperación pudieron nacer en la institucionalidad pública. Ahí apareció el CERNAM, el Servicio Nacional de la Mujer, el Instituto de la Juventud, la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, la CEPI, que dio origen a la CONADI, toda la cooperación que dio origen a la CONAMA y posteriormente al Ministerio de Medio Ambiente. O sea, hay un conjunto de áreas que cuando uno revisa la historia, en ese periodo tuvieron su inicio y su empuje en la cooperación internacional. Y termino con dos menciones que tanto el ministro mencionó como estoy cierto que Juan Pablo Lira, el actual director ejecutivo, las va a mencionar. En esa época empezamos lo que se llamaba la cooperación sur-sur, que era la cooperación técnica entre países de similar desarrollo. Y Chile tomó un liderazgo muy importante en América Latina, en Centroamérica, y ahí partimos con un programa que fue pionero, que fue el programa de becas para estudiantes de posgrado de países de Centroamérica y el Caribe, que después se fue fortaleciendo y ampliando. Y además, en el último año, nos hicimos cargo de que Chile rápidamente se iba a graduar, ahora que formalmente recién ha ocurrido en términos de la OSD. Y sí veíamos que teníamos una oportunidad en seguir cooperando. Y ahí se inventó un término que después en cooperación internacional se usa, que es la cooperación triangular, que muy bien la explicó el ministro. Nosotros ponemos capacidades organizativas, capacidades organizacionales, desarrollo de proyectos con países amigos y articulamos la cooperación que terceros países pueden dar.
estos dos temas, la cooperación sur-sur y la cooperación triangular, y nacieron en esos años y hoy día han tenido pleno desarrollo. Y por último, quisiera señalar algo que decía al principio. También en ese momento estaba muy claro que el destino en la institucionalidad pública chilena de la agencia era relaciones exteriores. ¿Por qué? Porque si bien cuando uno era un país receptor, que fue la característica de ese periodo, nosotros recibimos en ese periodo, en recursos, en valor del dólar de esa época, en los 4 años, la suma de $1.000 millones en cooperación, 250 millones de dólares en promedio anual, en dólares de 30 años, de poder adquisitivo de 30 años atrás. O sea, fue para el nivel de Chile algo muy importante, pero eso no iba a seguir eternamente, y por lo tanto nosotros teníamos que movernos desde depender de un ministerio de planificación a un ministerio que es el que dirige y orienta las relaciones exteriores, y por lo tanto ese paso ya fue propuesto al final del periodo que a mí me tocó dirigir la agencia, y que costó un tiempo que se concretara, pero que hoy día felizmente yo creo que está ubicado donde debe ubicarse. Le quiero agradecer, senador Letelier, por el tiempo, por la invitación, y espero que estos pequeños recuerdos de hace 30 años nos lleven a valorar todas aquellas cuestiones que permitieron que la agencia fuera tal y que los éxitos de los gobiernos de la época pudieran haberse realizado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Rodrigo Egaña. Para quienes fuimos testigos y recordamos esos años, valoramos mucho el rol que a usted le tocó, tanto del mundo de la cooperación no gubernamental, a finales de los 80, en diferentes instituciones, muy vinculados a los Países Bajos, a Holanda, una tremenda cooperación que hicieron durante muchos años, y el trabajo de construcción de institucionalidad, de construcción del Estado, de hacer historia, porque eso es lo que se logró hacer y lo que se ha ido haciendo. Quiero ofrecerle la palabra a don Juan Pablo Lira, darle la bienvenida a la Comisión de Relaciones Exteriores, una persona con quien hemos compartido en diferentes roles, en diferentes momentos, y para todos nosotros siempre será nuestro embajador Juan Pablo Lira. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, distinguido presidente, senador Juan Pablo Letelier. Honorables senadores, un gusto compartir con ustedes. Señor canciller, un gusto verlo. Señor secretario de la comisión, igualmente, muchas gracias. Y naturalmente quiero darle también las gracias a Rodrigo Egaña, el primer director ejecutivo de la agencia, como él bien lo situaba desde los inicios del retorno a la democracia durante el gobierno del presidente Elwin. Y al cuantificar las cifras en montos relativos a 30 años atrás, pues tenemos la magnitud de lo que significó eso en el ordenamiento de muchas políticas públicas y de cómo el Estado recibió esta cooperación que venía de distintos países del mundo. Desde hace 4 años que ocupo este cargo por alta dirección pública, y me ha cabido el honor, me ocupo el honor de ser el primer diplomático de carrera que ocupaba este cargo, lo cual ha permitido que el ensamblaje Cancillería, Agencia de Cooperación, pues tenga una impronta probablemente diferente. En estas décadas hemos aprendido importantes lecciones, indudablemente. Hemos sido testigos de grandes transformaciones tanto en Chile como también en el escenario internacional, cuestión que por supuesto se ha acentuado probablemente en este tiempo. Entendimos, entre otras cosas, la importancia de mirar al futuro con respeto. Por ello planteamos en su momento el desarrollo de una política de cooperación que respondiera a una inspiración de Estado que tendiera a su realización en una perspectiva de más de una década. Y nos hemos alineado con lo que hoy día se conoce como los ODS al 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en la historia conocimos antes de ellos los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y podríamos decir que históricamente, desde que finaliza la Segunda Guerra Mundial, se han ido desarrollando distintas políticas de cooperación, siendo probablemente el Plan Marshall, que fue la ayuda norteamericana a Europa post Segunda Guerra Mundial, un hecho de mucha connotación.
En estos instantes estamos asistiendo a un periodo especial de la historia, en la que los cambios han sido de tanta magnitud que además están alcanzando una velocidad vertiginosa. El contexto internacional, naturalmente, está inmerso en ello. Es por esta razón que priorizamos en nuestra acción los enfoques de mediano y largo plazo. La cooperación internacional está sufriendo transformaciones de gran envergadura. Es una conversación constante y permanente. ¿Qué se entiende por cooperación? ¿Qué se entiende por desarrollo? ¿Cómo se conversa el desarrollo? ¿Qué se entiende por desarrollado a propósito justamente de la graduación que ha sufrido Chile a partir del año 2017? Preguntarnos sobre las razones que mueven a la cooperación chilena es hacerlo sobre los valores que están implícitos en ella. Así promovemos el desarrollo de un entorno internacional donde la dignidad sea importante para todos los seres humanos. Parte fundamental de ello es la existencia de un marco de justicia social, de respeto de los derechos humanos, de preocupación activa por el medio ambiente, de fortalecer la democracia como forma de gobierno. Ello está en el sustrato, ello está en la base de este ir y venir de la cooperación, que hoy día es más lo que va que lo que arriba, por obvias razones, dado el cambio que ha sufrido nuestro país en términos positivos. Más allá de la exposición de estos valores, permítame señalar que el trabajo de la cooperación chilena está contribuyendo a enfrentar fenómenos que han surgido en el horizonte como variables fundamentales para alcanzar el desarrollo. Así, por ejemplo, tenemos que en materia ambiental y de cambio climático sabemos de la importancia, de la relevancia, de la trascendencia que tiene alcanzar mayores niveles de adaptación y la necesidad de incrementar naturalmente nuestra resiliencia a estas situaciones. Este honorable Senado sabe que Chile fue graduado en el 2017, como nos señalaba el canciller, como nos recordara Rodrigo, y como ustedes por supuesto lo conocen. Y por consiguiente estamos fuera de la recepción de ayuda oficial al desarrollo. Por tanto, ya no calificamos para obtener esta cooperación. Para algunos, este hecho constituye una buena señal, porque formamos parte del exclusivo club de países desarrollados. Sin embargo, un golpe como el que ha significado la protesta social y la pandemia que estamos viviendo en estos días, enfrenta a Chile y al mundo, naturalmente, a una realidad distinta. Estos hechos bastan para hacer evidentes nuestras carencias y también mostrar con crudeza nuestras brechas al interior del país, nuestras brechas entre la capital de Chile y las regiones, nuestras brechas de distinta naturaleza. Los años recientes han significado un enorme reto para mantener flujos de cooperación para nuestro país, a la par de aceptar nuestras obligaciones como socios donantes en el contexto internacional. El pertenecer al club de la OCDE, llamémoslo así, metafóricamente, implica, por supuesto, tener la capacidad de poder también ser partícipe de acuerdo a las normas que allí están establecidas. Ser OCDE significa también tener la capacidad de entregar cooperación, transferencia técnica de nuestras experiencias y también de pronto entregar cierto grado de recursos. Si hacemos un foco sobre la cooperación recibida, podemos destacar los siguientes elementos. En años recientes, por ejemplo, el Fondo de Adaptación al Cambio Climático ha financiado recursos por $10 millones en proyectos de adaptación para 2.000 pequeños agricultores de su región, estimado senador, la sexta región del Libertador Bernardo O'Higgins. A este proyecto se suma hoy otra iniciativa para el mejoramiento de acceso al agua en situaciones de emergencia en la región de Valparaíso. Recientemente finalizamos una acción que permitió que mediante el aporte del Banco Mundial y el trabajo de nuestro Ministerio de Energía se ejecutara una iniciativa que hizo posible desarrollar instrumentos para poder fijar el precio al carbono en Chile, que fue fundamental en la implementación del denominado impuesto verde. Hemos posibilitado proyectos triangulares de tanta importancia como Kizuna, el cual enfatiza en la creación de una red a nivel regional en reducción de riesgos de desastres. Chile se convirtió en un centro de perfeccionamiento de capacidades y de formación de especialistas en estas materias. Del mismo modo, es importante resaltar que en junio de este año se realizó el primer comité ejecutivo del Fondo Bilateral para el Desarrollo en Transición Chile-Unión Europea. A pesar de estar graduados, la Unión Europea nos sigue considerando un país que debe recibir cierto tipo de cooperación.
Uno de los acuerdos de este primer comité es impulsar la cooperación técnica necesaria para el proyecto presentado por el Ministerio de Energía y por Corfo, relativo al uso del hidrógeno verde. Se dice que a 10 años plazo, a 15 años plazo, sería la energía del futuro, reemplazando a los hidrocarburos fósiles. De tal manera que Chile tiene ventajas comparativas: energía solar, energía eólica, energía mareomotriz. Otro tipo de energías que harían la posibilidad y la factibilidad de empezar a producir en gran magnitud hidrógeno verde. De igual manera, en este mismo marco se acordó el apoyo a la generación y al fortalecimiento de capacidades regionales para la recuperación de sectores productivos priorizados de la macrorregión centro-sur del país. Esto en el escenario del COVID-19, proyecto presentado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, por la SUBDERE. La cooperación de Japón, como se las nombré, además del Kizuna, nos abre a otras áreas, como aquellas de cooperación científico-técnica, que procuran reducir, por ejemplo, el descubrimiento o el porqué y los efectos de la marea roja. Si esto se lograra obtener una alianza entre la Universidad Austral y una universidad japonesa, imagínense el beneficio para nuestros pescadores artesanales, nuestros mariscadores. He citado estos ejemplos de nuestra actividad reciente como una manera de constatar el ayornamiento, la acomodación de la cooperación a los hechos que están ocurriendo. No obstante, debo resaltar una cuestión que considero de la mayor trascendencia. Nuestra cooperación internacional no abandonó sus esfuerzos luego de ser egresado de la ayuda oficial al desarrollo. Nuestros acuerdos recientes y la cooperación que recibe Chile en virtud de ellos es posterior a esta situación. Vale decir, pese a ser graduados, la agencia chilena, la ACCID, ha mantenido la presión y la acción necesarias para reformular y además para rearticular nuestra participación en el contexto global de la cooperación y así seguir recibiendo cooperación para el desarrollo. Nuestra cooperación tiene su domicilio naturalmente en América Latina. Hemos hecho círculos concéntricos, los fronterizos, los vecinales, los paravecinales, el resto de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, algunos países de África y también del Asia. Creemos que eso es importante. De tal manera, nuestros socios expresan dicha diversidad en los términos de la cooperación sur-sur, desde sus necesidades. Jamás en este tipo de conversación hay imposiciones de ninguna especie. En estos casos se trata de 10 países de Sudamérica, 10 de Centroamérica y el Caribe, más México, 11 del CARICOM, 7 de África y 11 de Asia, que son beneficiarios de la cooperación que el país entrega. Respecto de aquellos que se vinculan al desarrollo nacional, debemos mencionar que Alemania, España, Japón, México, la región valona de Bélgica, Suiza, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo de Adaptación al Cambio Climático, el Fondo Verde del Clima, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la OEA y últimamente la CAF están en esta línea de trabajo. Nuestros socios triangulares, que se le ha dado una connotación relevante, pues la tiene, son básicamente Alemania, España, Estados Unidos, Japón, Brasil, México, Portugal, Singapur, Suiza, Tailandia, la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea. Como ustedes pueden ver, nuestra relación es multifacética, multimodal de alguna manera. Señalarlos implica una demostración de la fuerza que supone esta amplia red de solidaridad y de reciprocidad, tejida cuidadosamente durante esta larga trayectoria de 3 décadas, como ha sido relatado, y también revela de alguna manera con humildad la relevancia y la prestancia que tiene el país en este poder blando, en este soft power, que es la cooperación como un pilar de la política exterior. Debemos señalar que nuestra cooperación elaboró diseños de trabajo con una gran carga de innovación, particularmente debido a que sabíamos que los fondos provenientes de los socios tradicionales serían cada vez menos. Esta certeza estuvo presente desde muy temprano y en 1998, como se ha dicho, empieza la cooperación triangular. En esta lógica se inscriben, y esto es bien relevante, honorables senadores, la formación de distintas instancias de financiamiento. Por ejemplo, el Fondo Chile-México del año 2006, a través del cual ya se han realizado más de 130 proyectos.
tanto bilaterales como triangulares, enfocados especialmente hacia Centroamérica. También el Fondo Chile-España del año 2009, que se inscribe dentro de la misma estrategia, el cual, sin ser un instrumento sur-sur, como lo es el Chile-México, se desmarca de la forma tradicional de cooperación. En especial, vale la pena destacar el Fondo Chile contra el hambre y la pobreza, que tuvo su origen en la Ley 20.138 del 1 de diciembre de 2006, el cual resulta sumamente innovador a nivel nacional y a nivel internacional, como es constantemente destacado, tanto por su enfoque como por su financiamiento. Financiamiento que proviene de una tasa de embarque pagada por los pasajeros internacionales de $2 por pasaje emitido. Este fondo ha sido gestionado por el trabajo conjunto de ACCID, del PNUD y el Ministerio de Relaciones Exteriores, y le ha dado vida a proyectos que involucran a la sociedad civil. Ha beneficiado a comunidades de América Latina, de Asia, de África. Además, ha significado un aporte de Chile en el marco de la ayuda humanitaria. Termino señalando dos aspectos, honorables senadores. La tragedia que ha significado la pandemia en la región fortalece nuestra convicción respecto a que no podemos pensar la relación entre nuestros países en términos de competencia. Luego, sabemos que el futuro es complejo. Tomemos solo una cifra para graficarlo. La contracción económica en América Latina y el Caribe podría llegar a cifras superiores al 9%, número inédito en los últimos 100 años. De allí que, según CEPAL, podemos esperar al final de la pandemia un total de 45 millones de nuevos pobres en América Latina. La cooperación entre los países de la región se torna entonces una estrategia de absoluta sobrevivencia, una actitud lógica. En esta línea hemos procedido durante los meses recientes. En vez de la perplejidad y la inmovilidad, hemos optado por alentar a los actores de la cooperación chilena a la acción. Hemos bregado con fuerza por conectar a toda la institucionalidad de la cooperación en las Américas. Y esto, tengan la certeza, no dejaremos de hacerlo. Agradezco la oportunidad que esta Comisión del Senado de la República me ha otorgado para compartir nuestras inquietudes y visualizar nuestra labor. Señalo finalmente que la solidaridad y la reciprocidad son actualmente conceptos estratégicos para un nuevo trato entre los países de la región. La historia es lo que construimos hoy y nuestras acciones, así como la capacidad de levantarnos en conjunto, serán, estimamos, las bases para imaginar una región más sólida, más próspera, más respetada. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a usted, señor director. Creo que la reseña no hace más que poner en valor presente lo que es la agencia hoy en día como instrumento de cooperación y de política internacional. Pensar de cómo partimos 30 años atrás a lo que se ha transformado este actual instrumento es un avance extraordinario. Y yo en lo personal quiero felicitarlo, agradecerle mucho el trabajo que hace en la agencia, valorar de que usted que ha estado en la Cancillería y le correspondía ser un diplomático que está en la agencia, permitió esa transición en el marco de la ley de modernización también de la Cancillería, esta transición que se ha hecho que es muy, muy relevante. Entendemos también que detrás suyo hay muchas y muchos funcionarios de la agencia. Por su intermedio me gustaría, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, saludarlas y saludarlos a todas, agradecerles por el trabajo que hacen, un trabajo silencioso, por pocos conocido quizás, y creo que el objeto de esta sesión era precisamente dar a conocer y visibilizar un trabajo. Y permíteme también hacer un pequeño homenaje a su persona, embajador. Usted pronto dejará la responsabilidad de la dirección de la agencia, una culminación de una carrera profesional extraordinaria al servicio del país en diferentes funciones. Para miembros de esta comisión lo vimos no solamente como embajador en el Perú o en Colombia, sino en varios destinos y con tremendas responsabilidades. Hoy a la cabeza de la agencia, quiero en verdad, a nombre de la comisión toda, agradecerle
a usted y a todos los que han hecho posible esta historia. Le quiero ofrecer la palabra a los colegas por si es que alguien quiere consultar o complementar algo. Ofrezco la palabra. Senador Lagos. Don Ricardo. Sí, muchas gracias, presidente Juan Pablo. Quiero saludar nuevamente a Rodrigo y a Juan Pablo Lira, y a los colegas que nos acompañan. Yo no tengo mucho más que agregar porque creo que no deja de ser sintomático tener a Rodrigo como padre fundador y hoy día Juan Pablo Lira en este tema. Tú dijiste algo, Juan Pablo, que a veces pasa bien inadvertido, o sea, en general me refiero a la labor de la AXI, pero para la creación de nuestra política exterior no ha pasado inadvertido. Creo que no ha pasado inadvertido en países limítrofes, hermanos nuestros, no ha pasado inadvertido en Centroamérica, y creo que ahí es donde nosotros tratamos de hacer la diferencia, más allá de todo el tema educacional, me estoy refiriendo a nuestra presencia, y ahí yo creo que esas son las cosas que uno va sembrando, va generando ciertas complicidades con los connacionales de esos países, con esos profesionales que vienen a trabajar a Chile o a estudiar, algunos vuelven a sus países, otros se quedan acá. Entonces yo la verdad que no solamente tengo que decir que demuestra que nosotros hemos hecho un esfuerzo en materia de inserción internacional que va más allá, como se trata de poner a veces simplemente de concentrarnos en Naciones Unidas o en los acuerdos bilaterales de comercio. Creo que hay una política exterior un poquito más amplia, que creo que alcanza a regar, si ustedes quieren, otros pastizales distintos y que nos va generando alguna identificación a nivel regional. Yo me doy cuenta que lo que nos ha ocurrido entre la pandemia, la coyuntura, la crisis económica, etcétera, la crisis de multilateralismo, también nos golpea a nosotros, y hemos tenido diferencias en esta comisión, incluso con el gobierno en algunas materias, respecto a cómo se encaran los temas. Y yo quiero creer que en materia de la Agencia de Cooperación vamos a seguir fortaleciéndola y no que vaya retrocediendo en estas materias, como hemos tenido ciertos retrocesos en materia de migración, en otras áreas. Yo solamente quiero valorar el trabajo que está haciendo, que sigan contando con el apoyo que uno pueda dar modestamente. Aprovecho de saludar bien cariñosamente tanto a Rodrigo como a Juan Pablo, que nos tocó trabajar en el pasado en distintas áreas, y bien, pues desearles mucho éxito, y como uno ya está sensible con tantos días de cuarentena, me emocionó mucho las palabras iniciales de Rodrigo cuando dice que no está acostumbrado a que uno mire para atrás tantos años y haga un recuerdo de esta naturaleza. Esto es con ninguna pompa, en un trabajo rutinario de nuestra comisión, pero creo que los símbolos son importantes. Y reitero, Juan Pablo, que le señalaste al embajador Lira de que le deseamos mucho éxito y mucho agradecimiento por la forma en que llevó su carrera diplomática y que está hoy día a través de la alta dirección pública en esa alta responsabilidad. Así que eso, una nota satisfactoria, la verdad. Muy contento, muy emocionado. Muchas gracias, senador Lagos. Senador Moreira, don Iván tiene la palabra. Bueno, gracias, presidente. Gracias, estimado Juan Pablo. Y saludar también a Rodrigo. Mira, yo muy breve, me había costado, venía escuchando, durante todo este rato no podía conectarme, pero venía escuchando todo lo que se dijo. Y solamente dos cosas muy importantes. La primera, que siempre hay que reconocer en política exterior lo que se hace, con una visión de Estado, de reconocimiento, sin ningún tipo de pequeñez ni de egoísmo. Y yo creo que lo que se ha hecho hoy día, que es reconocer algo que no se da en el tiempo muchas veces, ni las comisiones, ni los propios gobiernos, en reconocer lo que hacen distintas instituciones. A veces nos quedamos solamente con el rol de los ministerios, o los pactos que se hayan firmado, o los acuerdos internacionales, pero aquí hay una historia de esta agencia, y yo quiero felicitarlos a los dos por lo que han dicho, y a Juan Pablo Lira, que lo conozco hace muchos años. Se ve muy joven para irse, oiga. Se ve muy joven, pues, tiene Juan Pablo mucho que aportar en los lugares donde te tocó servir, teniendo posiciones políticas muy distintas. Yo siempre he reconocido el aporte que le has hecho a la política exterior chilena. Este no es una despedida, sino que es un reconocimiento a toda tu historia, y yo quiero agradecerte que lo que has hecho, lo que puedes seguir haciendo. Las expectativas de vida en Chile
sobrepasan los 80 años, así que por lo tanto te puedes incorporar, porque hoy día en la política en general se necesita a personas con experiencia, porque lamentablemente los últimos hechos que han pasado en forma transversal en el mundo de la política hacen recordar a aquellos políticos antiguos, aquellos hombres de política exterior como tú que siempre han aportado, así que no te vayas, aunque pensemos distinto, porque hoy día vemos que la derecha se va a la extrema derecha, la izquierda a la extrema izquierda, bueno, y usted va a ser un hombre de centro. Así que felicitaciones para los dos, y también a Rodrigo, que yo he compartido menos, pero también tiene una gran trayectoria. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Moreira. ¿Se ofrece la palabra? No, que al senador Lago, Gracias, senador Moreira. Tiene la palabra el senador Pizarro. Sí, no, muy corto. Quiero aprovechar, así como el senador Lago. La palabra del senador Pizarro. Muchas gracias. Sí. Senador Pizarro. Así como el senador Lago le avisó al canciller que lo iba a llamar, yo quiero avisarle a don Ricardo Lagos que vea su WhatsApp, porque estoy viviendo un momento de transición en que tengo que tomar decisiones y me interesa mucho tu consejo, así que ve el WhatsApp. Ya lo respondí ya. Bueno. Oye, bueno, presidente, pido disculpas porque he estado también con otra conferencia entrando y saliendo. Pero sin duda lo que alcancé a escuchar de la intervención de Rodrigo y de Juan Pablo Lira es reflejo de una institución que al principio nadie le dio mucha importancia en nuestro país años atrás, cuando pensaban que nosotros solo éramos sujetos de cooperación y no podíamos ser activos en cooperación con el resto de nuestros países hermanos. Y creo que ese rol mucha gente no lo sabe, no lo conoce bien, no valora bien lo que hemos podido hacer en países vecinos, en países cercanos, en países amigos, en temas muy variados, desde educación, agricultura, en fin. Y creo que el punto es que la Agencia de Cooperación Internacional es un gran instrumento de política exterior y debiera ser de aquellos instrumentos que obedecen, como se dijo recién, tienen que obedecer a políticas permanentes de Estado en materia exterior. Y sin duda que teniendo como objetivo siempre la integración, el multilateralismo, la prioridad en los acuerdos, en el trabajo coordinado a nivel internacional, la Agencia de Cooperación es un instrumento muy, muy eficaz. Une pueblos, une necesidades, une capacidades, se complementa, se potencia, y sin duda que es una muy buena carta de presentación para nuestro país cuando empezamos a ser nosotros un actor de cooperación, ya que no podíamos ser receptor, pero en acuerdo con otros países más desarrollados que a través nuestro hacían cooperación en otros países del continente. Creo que es algo que uno no puede dejar de tener como objetivo principal. Mi preocupación, porque no le alcancé a escuchar a Juan Pablo toda la relación o la cuenta sucinta que hizo, es por lo que viene. La incertidumbre que tenemos abierta hoy día en el mundo y en particular lo que está sufriendo América Latina, seguramente va a cambiar la condición de muchos de nuestros países partiendo por el nuestro. Y las necesidades de cooperación y de complementación van a ser cada día mayores. Nosotros en el Parlamento Latinoamericano tenemos una ventaja de poder tener una voz política directa y semana a semana de lo que está sucediendo en esos países y cuáles son los desafíos más urgentes que se les vienen presentando. El primero de ellos es la alimentación. Es alimentación, es producción, es distribución, es ser capaz de llegar con alimentación a toda la gente que, producto de la pandemia, de la crisis social y económica, derechamente está empezando a sufrir hambre.
nuestro país no está exento de eso. Los temas están no en la producción de alimentos, sino fundamentalmente en la distribución y en la focalización y en la facilitación del libre tránsito de eso en cada uno de los países. Frente a la tendencia de algunos países de encerrarse, de autoprotegerse, de mirar hacia adentro, creo que más que nunca nuestro país tiene que estar abierto al mundo, a la comunidad latinoamericana, y sin duda que la cooperación va a ser un instrumento fundamental. Es un objetivo primordial. Le pongo el tema de la alimentación porque es lo que parece como más urgente, pero vamos a tener un retroceso fuerte en educación, vamos a tener un retroceso muy fuerte en lo que es la lucha contra la pobreza, vamos a tener dificultades grandes. Y por lo tanto creo que un país como el nuestro, que va a sufrir igual que el resto, debiera hacer un doble esfuerzo en tener un mínimo de solidaridad, porque creo que la capacidad de entregar cooperación o canalizar cooperación de otros países más desarrollados, sobre todo la Comunidad Europea, que ha ratificado la voluntad política de cooperar y trabajar más intensamente con América Latina, puede ser un gran instrumento. Y ahí, Juan Pablo, me gustaría que esa fuera una política mucho más prioritaria, o sea, que tuviéramos mucho más presencia en lo que estamos haciendo. Y yo no te voy a despedir como te despiden mis colegas, porque tenéis mucho carrete, mucho hilo en el carrete, ¿ya? Y además de la política exterior y de la política no se va nadie, hasta que ya no está. Hay muchos espacios en los cuales uno se puede mover, y sin duda Rodrigo lo ha demostrado, y tú también, el talento y capacidad que ustedes tienen es muy bien reconocido en todos lados. Así que muchas gracias a los dos. Muchas gracias, senador Pizarro. Don Jorge, disculpe que haga un paréntesis. El señor secretario necesita consultarle su votación por el... Sí, había pedido votar. Yo voy a votar a favor de las indicaciones que se habían propuesto en el estatuto. Llegaron exactamente las mismas y se ratifica el acuerdo 5-0. Muchas gracias. Ha despachado el estatuto. Gracias. Quiero agradecerle a la comisión, a los integrantes, a la Secretaría, por sobre todo a Rodrigo y a Juan Pablo, el que nos hayan acompañado. Le pido que puedan transmitir sinceramente en representación de todos los miembros de la comisión nuestro reconocimiento a los funcionarios de la agencia, el trabajo que hacen todos. Están en múltiples proyectos de tremenda trascendencia que a veces son poco conocidos, de un tremendo valor. Y sé que hay muchas personas que silenciosamente trabajan pensando siempre en lo mejor de nuestra política exterior y lo mejor para nuestro país. Por ende, que a todo el equipo que lo acompaña, nuestro saludo. Agradecerle que nos hayan acompañado. Rodrigo, un gusto verle. Gracias por esos recuerdos. Gracias. Mira, hay un diputado que fue quizás en los años 90 un personaje especial para algunos de nosotros, que retomó junto con el senador Pizarro, pero el senador Pizarro aprendió de él, voy a decir yo, el diputado Carlos Dupré, que era de los que partieron muy vinculados, preocupados de estos temas. Usted mencionó a otras personas que desde el Estado lo acompañaron, el exministro de Educación, que jugó un papel muy relevante, y de Mideplan, don Sergio, que realmente, el exministro de Mideplan, bien digo, que jugó un papel tan importante y que algunos han olvidado de cuán trascendental ha sido este proceso de construcción institucional. Agradecerle a todos los miembros nuevamente, a todos ustedes, habiéndose cumplido el objetivo.